Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy con nosotros, el rey Uzías. En las últimas semanas, a través del canal de YouTube de Radio Solidaria, a través de iVoox, también a través de Spotify, estamos presentando la serie de reyes de Judá. Hemos hablado de Amasías, hemos hablado de Josías, hemos hablado de muchos reyes. Y llegamos a este, Uzías. En este espacio de reflexión vamos a ver los pecados que cometió el rey Uzías y lo que le llevó a rebelarse contra Dios. Nosotros debemos de tener cuidado de no caer en estos pecados para no condenarnos. Por eso no imitemos el ejemplo del rey Uzías. Uzías fue rey a los 16 años de edad. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Desde muy temprana edad ya tenía una responsabilidad muy grande. Reinó 52 años. Muchos años, en un reino. Reinó porque estaba haciendo las cosas bien. Dice la palabra que hizo lo recto delante de Dios. Lo puedes leer unos versículos más adelante. Versículo 4 de este mismo capítulo del segundo libro de Crónicas. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hasta ahí todo bien. Persistía en buscar a Dios. Lo puedes leer en el versículo 5. Dice la palabra, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es decir, que mientras estaba haciendo las cosas bien, buscando la presencia de Dios, Dios le iba prosperando. Esta es la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Si le buscaban de corazón, él se iba a dejar encontrar. Lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 4, verso 29, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Mientras busquemos al Señor, las cosas irán muy bien. Pero si tú y yo nos alejamos de Él, las cosas irán muy mal. Hay que decir que Uzías fue muy poderoso y por eso lo llevó a la perdición. Versículo 16. Acabamos de leerlo de introducción. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice la palabra, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Cuidado de no rebelarnos contra Dios. No pensemos que las cosas que tenemos las hemos conseguido por nuestras propias fuerzas, por nuestros conocimientos, por nuestra sabiduría humana, porque si pensamos eso, nos puede pasar como el rey Uzías. Vamos a presentaros los pecados que cometió este rey. El primer pecado que el rey Uzías cometió fue el del orgullo, la soberbia. Se enalteció, se creció y, como decimos muchos los españoles, se le subió los humos a la cabeza. Él empezó bien, pero después se enalteció, se volvió un orgulloso. Su orgullo lo llevó a querer quemar incienso, cosa que no le correspondía a él. Es decir, que el orgullo lo cegó, y el orgullo muchas veces nos ciega y hace que hagamos cosas que no nos corresponde hacer. Lamentablemente muchas personas son así. Lamentablemente tú y yo actuamos así. Empezaron de la nada, después comenzaron a prosperar y cuando llegan a tener se vuelven orgullosos. Eran humildes y ahora que tienen muchas cosas, muchas posesiones, son muy populares, se hacen orgullosos. Creen que todo gira alrededor de ellos. Y no te hablo de personas muy famosas que vemos en medios de comunicación. Deportistas, cantantes, actores.
También pasa esto en la iglesia. Hay muchos pastores que se creen, entre comillas, dioses, orgullosos, altivos. La altivez, el orgullo, es un pecado que la Biblia condena y que nos va a llevar a la perdición. No importa qué tan orgullosos seamos y a dónde pueda llegar nuestra altivez, de allí nos va a bajar Dios. Los altivos en su altivez niegan a Dios. Salmo 10, verso 4. Y eso es pecado delante de Dios. Por eso Dios abomina este pecado, la altivez. Altivez de los ojos. ¿Cuántas veces hemos sido altivos nosotros? Dice la palabra que Dios abatirá a los altivos orgullosos. Isaías capítulo 2, verso 11. También lo puedes encontrar en el verso 17. La altivez es una abominación y no quedará sin castigo. Por eso debemos ser humildes ante Dios, porque mejor es el sufrido, dice Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Humildes. Así lo dice Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Seamos humildes para que podamos agradar a Dios, ya que si somos orgullosos, altivos, arrogantes, Dios nos va a bajar de ahí. Uno de los pecados que cometió el rey Uzías fue su arrogancia, su altivez, su orgullo. Si nosotros cometemos este mismo pecado, vamos a fracasar. Por eso el consejo es, seamos humildes, así como Cristo lo fue en todo. Este es el primer pecado que cometió Uzías. Se volvió un orgulloso. Fue altivo. Su corazón, dice la palabra, se enalteció. Dice, mas cuando ya era fuerte, verso 16, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová Dios. Primer pecado de Uzías. El segundo pecado lo puedes encontrar en el verso 18, segunda carta de Crónicas, o mejor dicho, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Segundo pecado del rey Uzías. No escuchó la advertencia. El sacerdote Azarías y 80 sacerdotes entraron y le advirtieron que no le tocaba a él, que no le correspondía a él quemar incienso. El no querer oír la advertencia de Dios nos puede llevar a pecar, y muchas veces despreciamos las advertencias que nos dan los hermanos, nuestras autoridades, los pastores, los líderes. Ya despreciamos las advertencias que nos dan la Dirección General de Tráfico con los carteles de reduce la velocidad. En esta travesía tienes que ir a 30, a 40, a 20 y nosotros vamos a 80, 90. No hacemos caso de las advertencias. ¿Qué pasa? Que luego te ponen una multita. Te llega la notificación a casa, te detiene la Guardia Civil, la autoridad, oye, que te has excedido la velocidad. Es curioso que cuando la Guardia Civil te pilla haciendo esa infracción, nosotros no respondemos, no ponemos excusas. Nos han pillado, es cierto, a pechugar. Pero cuando te llega la notificación a casa directamente, la multa, dices, esto no es mío, esto tiene que ser de otra persona. O sea, no reconocemos. Cuando no escuchas la advertencia, llegan consecuencias. Y esas consecuencias son negativas. El no querer oír la advertencia nos puede llevar a pecar. Y muchas veces despreciamos el consejo de un hermano que nos hace a través de la palabra, y por eso muchas veces pecamos. Muchas veces olvidamos la exhortación que se nos hace desde el púlpito a través de un mensaje, a través de una predicación. El hermano está compartiendo y nos exhorta a hacer las cosas bien y nosotros nos enfadamos, nos resignamos, entra el orgullo, la altivez en nuestra vida. Y así hay muchas personas que cuando en una iglesia se comparte exhortación,
cuando se advierte, muchas personas abandonan esa iglesia. ¿Por qué? Porque quieren escuchar los mensajes que les conviene. Los mensajes de siempre, el mensaje de la prosperidad o el mensaje de Dios te ama, que está muy bien que se comparta del amor de Dios, pero si en una iglesia solo se comparte de eso, y no se exhorta a que la iglesia pues haga vigilias, a que la iglesia salga a las calles a evangelizar, a que la iglesia despierte que está dormida, si no se comparte eso, cuidado. Seguramente tú conoces a algún hermano que estaba contigo en la congregación y de repente está en otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mensaje que compartió el pastor iba para él. Estaba cometiendo pecado. Y cuando nos confrontan, duele, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de la exhortación que se nos hace. No debemos de olvidar la exhortación que se nos haga, porque esa exhortación es para nuestro crecimiento espiritual. Cuando nos reunimos y se nos exhorta, por ejemplo, al llegar tarde o al hacer alguna cosa indebida, si tú tomas la actitud de me he equivocado, la actitud de aceptar la corrección, la exhortación, oye, eso te va a valer para tu crecimiento y vas a intentar mejorar lo que has fallado. Muchas veces cuando no nos reunimos y se nos exhorta por no llegar, nos enfadamos, nos mosqueamos y hasta menospreciamos al hermano que nos está corrigiendo. Pero no olvidemos que es Dios quien nos está exhortando a través de su palabra. No te enojes cuando has hecho algo malo y se te está exhortando. Es fácil coger rencor con esa autoridad que te está exhortando y tú piensas, no, es que está contra mí. Pues es posible que a lo mejor esa autoridad tiene algo contra ti. Pero es bueno también que cojas a otra persona, a una persona que esté haciendo las cosas bien y que confrontéis esa situación, que arregléis ese malentendido. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Es una responsabilidad de todos, corregirnos en amor. Lamentablemente no prestamos atención a la exhortación que se nos hace. Como dice Romanos capítulo 15, verso 14, debemos de amonestarnos los unos a los otros. Todos tenemos esa responsabilidad y todos debemos de aceptar la exhortación cuando se nos haga. Debemos soportar la palabra de exhortación que se nos haga a ti y a mí, porque es para nuestro provecho, es para nuestro beneficio espiritual. Pedro, por ejemplo, exhortó a ser salvo a la perversa generación en Hechos capítulo 2, verso 40. Bernabé exhortó a la iglesia de Antioquía a permanecer fieles al Señor. Todos, de una o de otra manera, necesitamos ser exhortados. Y todo es para nuestro provecho espiritual, para nuestro crecimiento. Pablo, experto en exhortar a los hermanos, exhortó a los corintios a no recibir la gracia de Dios en vano. La exhortación, la amonestación es importante para poder corregir nuestros errores, los pecados que cometemos, que son muchos. Cada día fallamos al Señor de muchas maneras y qué bueno que podamos corregir esos pecados. Qué bueno que tengamos hermanos que nos exhortan, que nos corrigen, que nos amonestan en amor para andar como es digno de Dios. Los ancianos, los jóvenes, todos necesitamos exhortación. Dice la palabra que toda exhortación debe ser con paciencia y amor. El segundo pecado del rey Uzías fue no aceptar la advertencia, la exhortación, la amonestación que le hicieron. No quiso escuchar y eso le llevó al fracaso. Igual nosotros, si no escuchamos la amonestación, la exhortación, la advertencia, iremos al fracaso y vamos a pecar. Aceptemos con humildad la exhortación que se nos haga. ¿Por qué? Porque es para nuestra salvación. Este es el segundo pecado de Uzías. El tercer pecado lo puedes leer en el versículo 19, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Dice así: Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Tercer pecado de Uzías.
Y es el último que quiero mencionarte. La ira. El tercer pecado del rey Uzías fue la ira, el enojo. Se airó. Por eso se hizo lo malo delante de Dios. La ira lo cegó también. La ira es un pecado que nos puede llevar a pecar. Por eso debemos de dejar la ira. Debemos dejar la ira y no irritarnos porque solo haremos lo malo. Cuando la persona está enojada, está irada, su mente no está centrada y puede cometer otros males. La ira puede llevar a la violencia, a que cometas, un acto grave. Puede que a través de esa ira empieces a decir cosas en caliente que no las piensas. Puede que en ese momento de ira pegues, golpees a un hermano, incluso lo puedes hasta matar. Dice la palabra que el hombre de gran ira lleva su culpa, como lo hizo el rey Uzías. Su culpa la llevó él. Debemos de dejar la ira a un lado porque ella es cruel. ¿Cuántas cosas horrendas no se han hecho por la ira, por el enojo, verdad? Hechos capítulo 7, verso 51 hasta el 60. Habla de cómo mataron las autoridades, los judíos, a Esteban. Y dice la palabra, ¿cómo los mataron? Porque estaban enojados, por la ira. El hombre iracundo, es decir, el hombre que tiene ira, promueve contiendas. Debemos de quitar de nosotros toda amargura, toda ira, todo enojo. Debemos desechar toda ira que hay en nuestra vida. Debemos despojarnos de ellas. Dice la palabra, debemos ser tardos para la ira. Muchas veces nuestra ira no obra la justicia de Dios. La ira es uno de los pecados que ha hecho mucho daño a la humanidad. Por eso hay guerras. Por eso no hay paz en el mundo. Por la ira, por el enojo, por la soberbia, por el orgullo en el corazón, por el pecado. Y porque hemos apartado a Dios. Eso es lo más importante. Hemos quitado a Dios de nuestras vidas. Y por eso nos matamos entre nosotros. Por eso hay pobreza en el mundo. Por eso el mundo está así. Porque hemos quitado a Dios de en medio. Si no dejamos la ira, eso nos va a llevar a perder nuestra salvación. Por eso, abandona la ira. Ese fue uno de los pecados del rey Uzías. 3 pecados que hemos querido mencionar. Hemos visto los pecados que cometió este rey, y eso lo llevó al fracaso. Dice la palabra que murió con lepra, solo, abandonado. Estos pecados pueden hacer que muramos con lepra. A lo mejor no con lepra, pero solos, abandonados. Si nosotros cometemos cualquiera de estos pecados, vamos a recibir también el castigo. Pero a lo mejor no va a ser un castigo de lepra. Peor aún, un castigo de fuego eterno. Apartados de la presencia de Dios. Por eso en este día hemos querido hablar sobre el rey Uzías. El rey Uzías que hoy para nosotros tiene un mensaje. No él, sino la palabra de Dios. No seamos como el rey Uzías. Desechemos estos pecados que cometió este rey. Se enalteció, no quiso aceptar la exhortación y se llenó de ira. Cuidado, porque si estamos cometiendo estos pecados, a lo mejor es posible que perdamos esa salvación. Es posible que seamos apartados de la presencia de Dios. Evitemos estos pecados. Evitemos otros pecados que también hagamos en nuestra vida. Porque al final, si los seguimos cometiendo, seguiremos apartados de esa presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿tú quieres vivir alejado de la presencia de Dios? Espero que digas que no. Yo no quiero vivir alejado de la presencia de Dios, porque entonces las cosas irán mal. Pero si estoy en su presencia diariamente, a pesar de mis pecados, las cosas irán bien. La decisión es tuya.